Bueno, lo que tengo para compartir hoy es un tema que he titulado Compartir a la manera de Jesús. Tiene que ver con cómo Jesús compartía el Evangelio. Entonces esto inicialmente lo tenía planeado para hacerlo como una clase de evangelismo a la manera de Jesús o una clase de evangelismo, pero como hay tan pocas oportunidades y aquí hay que aprovechar mucho los espacios que tenemos, voy a dividir esto en varios domingos para hablar acerca de cómo compartía Jesús. En primer lugar, debo decir que vamos a abordar varios temas dentro del tema general ese y va a tener dos grandes aspectos o bloques, que uno, el primero, vamos a ver lo que podríamos llamar una teología de la evangelización. Es la primera parte de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con el contenido. Es decir, lo que uno no le iba a decir a una persona no cristiana, pero lo que uno conoce que es fundamental que uno conozca para poder presentar un evangelio relevante y que impacte toda la totalidad de la persona. Y dentro de ello vamos a examinar la manera de compartir el evangelio o la práctica evangelizadora de Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿De qué manera? En la Biblia, basándonos completamente en lo que encontramos en la palabra. Ese es el primer gran tema, teología de la evangelización. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la metodología, es decir, los aspectos prácticos, cómo presentar el mensaje, ¿sí? Sobre evangelización se pueden encontrar una gran cantidad de libros, muchísimos, y hay muchos cursos. Pero una preocupación que surge es que al leerlos uno ve que contienen un fuerte predominio del método, como todo se limita a enseñarle un método y listo, ya eso es todo. Podemos decir que lo que hay de evangelización hoy por hoy casi, en gran medida se reduce a un método y esto no es muy buena idea, es como un poquito peligroso porque no va acompañado de una buena teología de la evangelización, eso solo no funciona. Entonces, hay tres elementos fundamentales en la evangelización que se pueden ilustrar en un triángulo, aquí lo tengo. En primer lugar tenemos la motivación, es decir, que cuando evangelicemos nosotros, tanto a nivel personal como a nivel iglesia, tengamos la motivación correcta, ¿no? Porque lo que pasa es que hoy vivimos en una sociedad de mercado, de libre competencia, y entonces ya a veces las iglesias como que tienen que competir, ¿no? A veces las iglesias como que tienen que competir unas con otras y muchas veces lo que se mueve es un espíritu de competencia, de demostrar que mi iglesia tiene más alcance, más poder, que aquí se trabaja. Muchas veces la motivación es esa, ¿no? Queremos crecer, queremos que nuestra iglesia se vea muy importante. Pero esa no es la motivación bíblica. Pues Pablo dice, algunos lo hacen por contienda y otros no, otros por celos, él decía, pero esa no debe ser la razón. Y el segundo elemento importante para evangelizar es los contenidos. Los contenidos. ¿De qué vamos a hablarle a la gente? En realidad, ¿qué le vamos a decir? Y el tercer y último elemento son los métodos, ¿verdad? Entonces, para evangelizar de una forma adecuada, ¿qué debemos hacer? Primero, asegurarnos de que la gente tiene la motivación correcta para hacerlo. Que la motivación correcta debe ser discipular y extender el reino de Dios. El evangelismo es solamente la primera parte del asunto, pues la motivación debe ser siempre y finalmente extender el reino de Dios, no extender la congregación mía, no que nosotros crezcamos, no, que el reino se extienda. Esa es la motivación de fondo, que Él sea glorificado. La segunda cosa clave para hacerla, asegurarnos que la gente tiene los contenidos correctos o la teología. Y por último, algunos métodos de los muchos que hay sobre cómo evangelizar. El punto es que empezar por los métodos no es buena idea, es hasta peligroso porque vamos a darnos cuenta de lo que pasa a lo largo del tema. Entonces, hay un chiste que nos puede ilustrar acerca de hacer en la evangelización, hacer del método el todo, que todo sea el método. Resulta que había una vez un peluquero que se convirtió al Señor, un estilista, como le llaman aquí, un peluquero, y el hombre no sabía qué hacer, estaba disparado, quería compartir su fe, pero no sabía cómo. Entonces, un día, caminando por las calles, vi una pancarta que decía, seminario intensivo sobre evangelización, venga y aprenda cómo evangelizar. Así que el hombre se metió, esta es la respuesta a mi oración, a mi problema, se metió allí, y después de varios días, pues sale de allí, contentísimo, porque le habían enseñado un método para evangelizar. Entonces, el método que le habían enseñado comenzaba con una pregunta.
Espero que nadie se ofenda por la pregunta. La pregunta era, Señor, ¿está usted preparado para morir? O señora, ¿está usted preparada para morir? Bueno, esa es la pregunta que le habían enseñado a él para comenzar, ¿no? La apertura, ¿no? Como para un gancho para empezar a hablar. Entonces le dijeron, mira, cuando te encuentres a alguien, lo primero que vas a hacer es preguntarle eso. Y cuando la persona responda, por supuesto, no estoy listo, casi nadie está seguro. Entonces presenta el Evangelio, la seguridad de la vida eterna. Así que el hombre salió disparado, contento, había aprendido. Entonces a la mañana siguiente va a su peluquería, abre su peluquería muy temprano y dice, con el primer cliente que entre, yo voy a poner en práctica mi método. Entonces viene un primer cliente, se sienta en la silla de peluquería y mientras él está ahí afilando la navaja y comienza a afilarla, a cortar listo, le dice, señor, ¿está usted preparado para morir? Usted ya sabe lo que hizo el método lo sacó volando, lo sacó corriendo de la peluquería. Los métodos son buenos porque todos necesitamos de una u otra forma aprender a aterrizar la teología, pero es importante no hacer del método el todo del asunto. Entonces, si uno ve un problema en cuanto a tener un método único e infalible, es porque la evangelización muchas veces, esto de los métodos se reducen a decirle a las personas lo mismo a todas, sin importar quién es esa persona, y decirle lo mismo, y eso no funciona así. Entonces, por ejemplo, un método muy conocido, yo no sé si a ustedes les tocó, ese era cuando nosotros nos convertimos, las 4 leyes espirituales. Era un folletico chiquitico que le decían, mire, cuando usted vaya a compartirle a alguien este folleto, y yo creo por ahí tengo alguno, pero no alcancé a traerlo, muy pequeño, que fue creado por un evangelista de aquí, William Bright, quien en 1951 en la Universidad de California fundó Campus Crusade para Cristo, la Cruzada para Cristo, un ministerio para estudiantes y universitarios. Y en el 52, el año que yo nací, el que yo nací creó la universidad. Campus Crusade, el que tú naciste, escribió las 4 leyes espirituales. ¿Cuáles son las 4 leyes espirituales? Y dice así, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es la primera ley. La segunda es, el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer el amor y el plan de Dios para su vida. Tercero, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Y el cuarto es, debemos recibir individualmente o personalmente a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, podemos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Estas 4 leyes espirituales son verdades. Esto es verdad, nadie está diciendo que no. Pero ¿cuál es el problema con esto? No es un problema de contenido o que esté mal. Los métodos tienen muchas ventajas, pues uno puede entrenar mucha gente muy rápido. Basta que le enseñe 3 o 4 versículos a alguien, ya un campeón en la evangelización. Si uno puede aprenderse 3 o 4 y ya le da. Pero ¿cuál es el problema con ese estilo de decirle a todas las personas lo mismo? Bueno, el problema es fundamentalmente teológico. Y es que esa no era la práctica de compartir el evangelio que tenía Jesús. Y los métodos, no es que uno diga que no funcionan, no sean eficaces, sino que la verdad no se pueden aplicar a todos los casos. Así no hacía Jesús. Cuando vemos la palabra, uno se puede dar cuenta que Jesús nunca le repitió el mismo mensaje a 2 personas distintas. Nunca. Él no tenía un método. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que es muy interesante, ustedes van a encontrar que no tanto el Evangelio como un concepto, sino van a poder ver el Evangelio en acción, es decir, cómo es el Evangelio cuando se encuentra con las personas. Cómo se comporta el Evangelio cuando se encuentra con las personas. Vamos a mirar Juan 3, ahí nos narra lo que fue un encuentro clásico del Señor, que todos hemos oído hablar de él, con Nicodemo. Ese es un encuentro clásico a través de Jesús. Y en el capítulo 4 él nos cuenta su encuentro con la samaritana. Y en la mitad de este capítulo 4 tenemos el encuentro de Jesús con un oficial del rey. Y podríamos seguir con el encuentro de Jesús con el paralítico. Hay 4 cosas allí en ese solo capítulo que nos muestran cómo Jesús abordó esa práctica, ese acercamiento, como dijimos, ese compartir el evangelio de esta manera. Uno trata de sacarle un solo bosquejo idéntico a Jesús y no puede, no hay manera, no tienes cómo, no es posible. Entonces, ¿por qué? Porque a Jesús, a diferencia de los grandes seminarios de evangelización, Jesús no le repite el mismo mensaje a 2 personas, nunca lo hace, nunca.
¿Por qué Jesús no tenía un paquete? Por ejemplo, un CD, o en nuestro caso, en nuestro tiempo era CD, o en nuestro caso, pues no sé, un podcast, o un... ¿qué otra cosa se usa ahora? Video de TikTok. Un video de TikTok, por ejemplo, donde uno da play y ahí sale todo el rollo para todo el mundo igual. No, esto es muy interesante porque la respuesta la vamos a encontrar en un asunto que llamamos una teología de las necesidades humanas o necesidades sentidas, porque las personas son distintas y por esa razón sus necesidades son distintas. Y ahí está la clave de la manera de compartir de Jesús. Ahora, ¿cuál era la necesidad de Nicodemo? ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Bueno, ¿de qué orden, de qué naturaleza era su problema? Bueno, usted me puede decir, no, que era espiritual. Bueno, si me dicen que era espiritual, tengo que decirle que todos los problemas son espirituales, ¿o no? Ay, no, que es espiritual, todos los problemas son iguales. Él conocía la palabra, pero no se había acercado a ella. Sí, puede ser cómo se manifestaba ese problema. Vamos a identificar un poco a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un intelectual, un principal entre los judíos, un fariseo, un maestro de la ley, un teólogo y un tremendo hombre de Dios, hasta filósofo. Vamos a mirar este pasaje entonces, Juan 3, 1 y 2, a hablar un poquito de Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, viene Nicodemo a Jesús y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo llega, sí, nosotros sabemos. ¿Cómo empieza a hablar con Jesús él? Si dice sabemos, él empieza a hablar de maestro a maestro. ¿Sí? Sabemos, de maestro a maestro. Es decir, le empieza como a decirme a Jesús, la verdad, tú y yo estamos en el mismo nivel, Jesús. Tú y yo estamos en el mismo nivel. No le empieza preguntando, sino afirmando. Como buen maestro, él dice, sabemos. Tú sabes y yo sé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Nicodemo está representando un grupo de teólogos, los fariseos. Y le dice, mira Jesús, la verdad, nosotros ya hemos conversado entre nosotros, ya te hemos definido. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios porque pues lo que haces no tiene otra explicación. Ya no estoy en el versículo. Yo soy maestro, tú también eres maestro. Así que estamos entre maestros. Y miren lo magistral que era Jesús. Bueno, ¿quieres hablar de maestro a maestro? Ahí te va una. Entonces le suelta el siguiente versículo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este maestro quedó como condorito. ¡Plof! ¿Esto qué fue? Loco. ¿Qué? ¿Que no naciere de nuevo? Y miren cómo pasa de la afirmación a la pregunta, ¿no? En el versículo siguiente, el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo empezó Nicodemo? Sabemos. Ahora, Ya no sabe nada. Jesús le suelta una frase, le descuadra toda su teología y su cabeza, su conocimiento. Y el hombre dice ahora, ¿cómo puede ser esto? Que uno entre otra vez en el vientre de la madre y vuelva a nacer. Bueno, haciendo un paréntesis, aquí algunos reencarnacionistas se han aprovechado de este versículo, han usado, creyendo que eso es reencarnación, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis. Entonces, ¿cuál era la naturaleza del problema de Nicodemo? Intelectual. Nicodemo era un intelectual. Él estaba tratando, por un lado, él estaba tratando de comprender a Jesús y su enseñanza por la cabeza. ¿Cómo? No. Y Jesús le da tremendo discurso, ¿no? Le pegó una paseada y sigue, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez Nicodemo preguntándonos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Ahora sí está más perdido que
no sé, desconcertado, ¿no? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué? Porque es que hay algo que se llama el espíritu y los límites de la teología. Y lo que pasa es que tratar de captar desde la teología la acción del espíritu, eso es perder el tiempo, es muy difícil, es muy difícil. Tienes que volver a nacer, espiritualmente por supuesto, pero porque la teología puede trabajar con cuestiones, digamos, sistemáticas, ordenadas, ¿no? Pero cuando se le salen a uno, así como esto, cosas que tienen su origen y su final, pero ¿cómo es el espíritu? Así es todo aquel que es nacido del espíritu, ¿verdad? No sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Y cómo la teología va a poder entender eso? No, no hay manera, no hay manera. Ahora, más adelante le explica, pero ese es otro tema. Entonces, ahora Jesús se pone un poquito irónico, miremos lo que dice ahora. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así hay más de uno por ahí. No solo fariseos, judíos. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Nicodemo empieza, sabemos, y Jesús le dice, tú no sabes. Si tú quieres hablar conmigo, no puedes venir aquí de tú a tú, a hablarme de igual a igual. Y lo que Jesús le hace en cierta manera fue ponerle en su lugar, a ver, espérate, quietecito, no lo sabes todo. Entonces, el problema de Nicodemo era un problema de orden intelectual. Pues una y otra vez pregunta, ¿cómo? ¿Y cómo? Entonces, fíjense que, como Jesús sabía cómo era Nicodemo, abordó la cosa a ese nivel, al nivel intelectual. Ahora vamos a mirar la mujer samaritana. ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? ¿De qué orden era su problema? ¿Cuál era su necesidad? ¿Cuál era el rollo? Vamos a Juan 4, 1 al 18. Juan 4, 1 al 18. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde después tienes agua viva? En versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí empieza Jesús a hacer de las suyas, ¿no? Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿cuál era el problema de la mujer? Un problema moral. Pero Jesús no empezó por ahí. Jesús empezó por un asunto tan simple como la necesidad de agua. Y esa es la manera como Jesús trabaja, ¿verdad? Ella había tenido 5 maridos y el que no tenía, y eso es lo que dice la Biblia, ustedes se encuentran ahí en la Biblia que eso es lo que dice, ¿no? Entonces, era orden moral. Pero Jesús entra, habla con ella y vino que la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, en el versículo 15, ¿no? La pregunta que nos queda es, ¿cómo habríamos reaccionado tú y yo ante esto? Si alguien se acerca y nos dice, hermano, tengo sed, dame el agua de vida. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muchos de nosotros, muy bien, ponte de rodillas, repite esta oración, Señor Jesús, después de mí, porque tal cosa. Porque aparentemente la amor ya está lista.
No, eso ya está lista, dale, eso de una vez tiene que, la oración de fe. Cuando, Señor, dame esa agua para que ni yo tenga sed, ni venga aquí a sacarla de una. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Ve, llama a tu marido. Y uno diría, Señor, pero pila, la vas a perder, se te va a ir. Ella está lista, está dispuesta, ¿cómo vas a perder? La pregunta aquí es, ¿por qué la mujer quería el agua? Bueno, imagínense el cuadro ya hablándolo de otra manera, ¿no? Resulta que ella dice, dame esa agua para que venga aquí a sacarla. Señor, él no dice así, Señor, mira, si tú tienes un agua que me va a evitar venir todos los días, él no le habló, dame esa agua para que no venga a sacarla. Le está diciendo, si tú tienes un agua que me va a evitar venir todos los días aquí, no, porque eso implicaba para una mujer de su condición, a causa de que ella era adúltera, no podía salir a la luz del día cuando todo el mundo salía. Hubo esa hora que era un sol terrible porque nadie iba, ella se avergonzaba. Nadie iba a buscar agua a mediodía, porque no quería encontrarse con nadie que le dijeran, usted era de tal cosa, ¿no? O la gente iba muy temprano o muy tarde porque están en pleno desierto. Entonces esta mujer dice, Señor, si tú me das esa agua, yo voy a mi casa y me la debo con quien convivo. Aquí Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y le muestra el costo. Jesús le dice, muy bien, ¿quieres de esa agua? Perfecto. Le dice, mira, esa agua, le está diciendo ella, ¿no? Esta agua no se puede disfrutar así en inmoralidad de vida. Porque es que nosotros muchas veces, el evangelio que hemos compartido es, hermano, abre tu corazón, recibe a Cristo, casa acá arriba de cachao. No le has dicho nada, no le has dicho, tienes que arrepentirte, realmente tú estás interesado en cambiar. O sea, no se le plantea un evangelio y la gente no sabe qué decide. Y como no sabe qué decide, pues tampoco pasa nada. Entonces, sin embargo, muchas veces, algunos predicadores dicen, ¿quién tiene sed? ¿Quiere recibir el agua de vida? Ponte de aquí, de pie, ven aquí al frente y ya, ¿no? Si uno predica así, ¿usted no cree que mucha gente pasa? Pasa todo el mundo. Toda la gente pasa. Pero no debemos hacer lo que Jesús hace. Ve y llama a tu marido. O sea, él le tocó el tema de fondo, ¿no? ¿Cómo anda tu vida? Jesús le hace ver que hay cosas que es necesario que cambien de su vida. Es cuando ella responde, no, bueno, sí, es verdad. Y él le dice todo el cuento, yo sé que el que tiene ahora no es tu marido, etc. Entonces, ¿qué hace Jesús? Antes de que ella tomara una decisión, le da una respuesta a su problema, que era de orden moral. O sea, la razón por la que me tienes que recibir a mí, o el agua de vida, es porque lo que es que hay una cosa que tienes que resolver. Si tú quieres seguir así, ¿para qué? Eso es como cuando uno, lo digo por mi propia experiencia, cuando uno quiere, la gente le llama a uno para que uno convierta a alguien, ¿no? No, es que mire, él tiene muchos problemas de adicción, de drogadicción, o de juego, un vicio. Pastor, venga para que lo visite. Y yo la primera pregunta que hago es, ¿él quiere salir de eso? Porque es que yo me di cuenta que yo solo salí cuando decidí salir, cuando reconocí que estaba mal. Pero mucha gente no quiere. Y si uno no quiere, el punto de partida es que la persona quiera. Y a veces hay que dejar que la gente se dé contra el mundo para que llegue un punto donde diga, no tengo más, Señor. Y uno a veces le quita las oportunidades a Dios, ¿no? Dios mete a la gente en ciertos tratos y uno por ayudarle lo que termina es impidiendo que se encuentren con Dios. Entonces le está diciendo, si tú quieres caminar a plena luz del día a recoger el agua y hacer otras cosas, sin esconderte, yo soy la respuesta. Ven a mí para que esto cambie. O sea, ya no vas a tener que estarte escondiendo, vas a poder recoger agüita en la mañana y en la noche, no a esta hora. Y no vas a estar avergonzada, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el problema de otro que hay allí, el hijo del noble, que es, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso pasa. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Sigamos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Recuerda las famosas bodas de Caná, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaún un oficial del rey que estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis?
El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Galilea. ¿Cuál era el problema de este personaje? ¿De qué naturaleza? Era un problema de orden físico. Era una enfermedad. Entonces aquí podemos encontrar la razón por la cual Jesús no puede repetir el mismo mensaje a cualquier persona, porque las necesidades de las personas son distintas cada una. ¿Sí? Y ese es justamente el poder del Evangelio. El poder del Evangelio tiene la capacidad de confrontar y responder a las necesidades particulares de cada ser humano. Él tiene respuestas para todas las cosas. Entonces, ahora Juan es muy interesante por cosas implícitas que contiene. Primero, mire lo que hace. Primero toma a un hombre, Nicodemo, y luego a una mujer, ¿verdad? ¿Qué nos dice acerca del Evangelio con esto? Bueno, que el Evangelio es santo, por supuesto, pero tiene un mensaje tanto para hombres como mujeres. Luego, miren a quién toma. Bueno, a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un ejemplo de la sociedad, un ejemplo de la sociedad judía. Si le preguntaba a un niñito de esa época, ¿a quién te quieres parecer? Yo quiero ser igual como Nicodemo, yo quiero ser como Nicodemo. Era el anhelo más grande que pudieran tener, porque era un hombre que había alcanzado los más máximos honores en la sociedad judía, intelectuales y espirituales. Era lo mejor que se podía encontrar allí. ¿Quién era la samaritana? No me respondan. Pero en una sociedad como la judía, machista, patriarcal, el simple hecho de ser mujer ya era un rollo. Eso ya era un problema. Por eso el judío ortodoxo oraba, mira cómo oraba el judío ortodoxo, oraba así: Señor, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy leproso y porque no soy mujer. Estos sí eran bien, así oraban los ortodoxos. Pero no era solo mujer, además de ser mujer era samaritana. O sea, yo no sé si usted en términos chiviados, los colombianos tenemos el término chiviado, falsificado. Era una judía falsificada. En Argentina dicen trucha. Cuando una camiseta es copiada, es una copia, es trucha. Pero bueno, nosotros sabemos cómo es la vuelta. Chiviada. El judío odiaba al samaritano porque se había mezclado con razas paganas. Y por eso lo odiaba, porque el judío creía que era el único. Entonces, pero no solo samaritana, sino además una mujer de mala reputación. 5 maridos, ya la cosa decía, bueno, aquí la cosa anda grave. Entonces te puedes imaginar para un judío ortodoxo tradicional que una mujer que ha tenido 5 maridos, Dios nos guarde, y el que ahora tiene tampoco es. Si Nicodemo era lo mejor de lo mejor, esta mujer samaritana era lo peor de lo peor, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que no importa cuál sea tu situación social, el Evangelio tiene un mensaje para todos, para rico, para pobre, para cualquier condición de inmoralidad, de sociedad cualquiera. Entonces, Nicodemo era un teólogo y filósofo. La mujer era una sencilla ama de casa que por ahí, pues, sus luchas se terminó fracasando en muchos matrimonios. La encontramos recogiendo agua. Vuelve a decir, el Evangelio es para todos, tiene una respuesta para cada necesidad, aunque no está explícito. Porque Juan no es un teólogo como Pablo, pero Juan, ¿qué nos quiere mostrar? El Evangelio en acción para todos, es lo que muestra ahí, respondiendo a toda necesidad. Entonces, ahí hemos terminado nuestra introducción de hoy. Vamos a empezar a hablar de la teología de la evangelización. Y para ello es necesario hablar primero de un asunto que ya he tocado en lo que he venido hablando, que es la teología de las necesidades sentidas. Eso es clave. Esto es clave. ¿Qué son las necesidades sentidas? Son aquellas de las cuales las personas son completamente conscientes. La lucha que una persona tiene hoy, la que tienes hoy en este momento, la que tiene cada uno, y son de diversa índole, ¿no? Que tienen esa necesidad, ese problema, esa carencia, esa limitación, etc. Tú no tienes que demostrarle que la tienen. Ellos saben que la tienen, ¿verdad? Son plenamente conscientes. ¿Cuáles son? Bueno, encontramos varias, ¿no? Las hay de orden físico, ¿verdad? Por ejemplo, el hambre. Si uno llega a la hora de almorzar ahora y no come, ¿yo tengo que demostrarte que tienes hambre? No creo, ¿verdad? Tú sabes, se te nota, tu estómago también lo está experimentando. Habla por
Claro, habla por sí solo, hasta habla a veces, sí, hace ruido y todo. Sí, de orden emocional, son otras necesidades, ¿verdad? Personas que están muy solas, que se encuentran plenamente conscientes de que necesitan relaciones significativas en su vida. Soledad es otra necesidad sentida, ¿verdad? Orden emocional. De orden intelectual, personas que viven una crisis intelectual tratando de comprender la vida. Yo conozco gente con mucho dinero que ha hecho de todo, con logros y todo, y se preguntan, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de estar aquí en el planeta Tierra? Eso es lo más lindo que tiene el Evangelio. Yo fui por una cosa y me encontré con eso. Le encontré sentido a mi vida. Yo fui por una necesidad sentida, que era mi adicción, pero me encontré con la respuesta para mi vida. Eso debe ser un poco la idea. Entonces, es muy interesante. ¿Qué otro tipo de necesidades de orden existencial, no? ¿Existirá Dios o no existirá Dios? Y obviamente de orden familiar, ¿no? Pues, todas las cosas que presenten en la familia. Ahora, ¿qué es lo que hace que sean necesidades sentidas? Que la persona tiene conciencia de esa necesidad. Eso es lo que las hace sentidas. ¿Cuáles son las necesidades profundas? Para contrastarlas un poquito, de esas vamos a hablar. Las necesidades profundas son aquellas que, como cristiano, yo que conozco la Biblia sé que la persona tiene, pero que él o ella no es consciente de ese asunto. Son necesidades que yo sé que la persona tiene, pero él o ella no es consciente del asunto. Por ejemplo, no saben y las experimentan. Por ejemplo, aquí tengo una. Si tú paras mucho en la esquina y le dices, ¿necesitas la vida eterna? Te va a decir, ¿la vida eterna? ¿Es un nuevo grupo musical o qué caramba es eso? Ni siquiera se le ha pasado por la mente la idea de que se va a morir, ¿verdad? ¿Por qué no? No, ¿cuál vida eterna? Yo no me voy a morir. O ve y dile a otro, necesitas el amor de Dios. Ah, el amor de Dios, bueno, sí. ¿Y qué me va a ayudar? Entrarle a alguien así para conversar. Necesitas el perdón de Dios, necesitas la salvación, necesitas. Ay, y la verdad te van a decir, entonces son cosas fundamentales todo lo que dice. La Biblia sabe. Como yo conozco la Biblia y tú también, nosotros sí sabemos que la necesitan, pero las personas no son conscientes de eso. Esas son las necesidades profundas. Yo creo que las necesidades que son más reales e importantes para las personas realmente son las sentidas, pero hay que distinguirlas. Es muy importante, ¿verdad? Dios quiere satisfacer tanto las necesidades sentidas como las profundas, pero hay que distinguirlas para poder estar claro. Por ejemplo, yo no necesito ponerme un blue jean marca, no sé, en mi tiempo era Levi's o un True Religion o... Bueno, cualquiera, ¿verdad? No, eso no le interesa a Dios. Son cosas de mercado más que otra cosa, ¿no? Hablamos de necesidades profundas, reales, no superfluas, que producen angustia a las personas realmente, que producen angustia. ¿Cuáles son las dos prácticas entonces de evangelización que pueden salir de esta cosa que acabo de hablar aquí? Si tú hablas con un sacerdote católico y le preguntas en general qué es evangelizar, él te va a decir que básicamente se trata de atender a las necesidades sentidas de las personas. Entonces te habla mucho de comedores comunitarios y cosas así, ¿no? Que son para ellos acciones evangelizadoras dentro del marco de la necesidad sentida de la gente. Ese es un estilo de evangelización que surge de las necesidades sentidas. Pero ¿cuál es el otro estilo? ¿Cuál es el otro estilo o método? El que parte de la teología de las necesidades profundas. ¿Sí? Ese es el que hemos heredado los que ahora hacemos parte de la tradición evangélica, ¿verdad? Las necesidades sentidas. ¿Sí? Donde pero la idea nuestra es, la teología de las necesidades profundas es esta tradición es la que hemos heredado evangélicamente, donde pareciera ser que las necesidades sentidas como el hambre, la soledad y todo eso no son importantes, ¿verdad? Eso es otro estilo, ¿no? Entonces uno, si tiene ese pensamiento evangélico tradicional, esas cosas como son superfluas, son importantes, ¿no? ¿Para qué si todo esto se va a quemar, se va a ir al infierno todo, lo importante es salvar el alma y el espíritu. No se necesita nada más. Entonces es un estilo de evangelización que básicamente no le interesa la necesidad de sentido de las personas, sino les interesa un mensaje solamente de salvación, un mensaje
como si que no tiene que ver con la parte material de la vida. Entonces, de frente te dicen, tienes que ser salvo, eres pecador. Ya, tienes que recibir la salvación. ¿Cuál de las dos era correcta? La práctica esa que va a las necesidades profundas de una vez y dice, arrepiéntete, eres un pecador, o la otra. Bueno, en realidad, la que es interesante es la práctica evangelizadora de Jesús. Vemos que para compartir el evangelio, Jesús partía de las necesidades sentidas y atravesándolas llegaba a las necesidades profundas. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que ama al hombre en su totalidad. Él no solo ama una parte, su parte inmaterial o su parte corpórea, él ama todo, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios ama a todo el hombre y Dios quiere salvar y redimir a todo el hombre. Le interesa tu salud, le interesa lo que te gusta, le interesan tus gustos, le interesa, o sea, no somos solamente espíritu. ¿Recuerdas lo que hizo con la samaritana? No, tu necesidad es moral. Entró por el agua, pero llegó allá. A Nicodemo, no, tu necesidad es de aquí, tienes que nacer de nuevo. Y así, y podemos verlo con todo. Vamos a ver qué pasa con este. Este ejemplo es muy interesante. Este es el ejemplo con Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Imagínense, como Jesús iba a pasar por allí, el hombre se subió a un arbolito. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira cómo es la gente de chismosa, ¿no? Eso no ha parado. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este ejemplo es impresionante. Zaqueo, ¿qué era? Cobrador de impuestos, odiado por la gente, aborrecido por la gente, pero con Zaqueo había un agravante. Zaqueo tenía un problema físico, era pequeñito, entonces, cobrador de impuestos, medio ladrón y chiquitico. ¿Ustedes pueden imaginar lo que fue la infancia de Zaqueo? Chiquitico, si tenía tiempo de jugar al bobito, todo que pasaba en la boba y nunca podía, ¿no? Entonces, como Zaqueo era así, dijo, a mí cuando grande no me la van a montar. Se volvió cobrador de impuestos y se rodeó de una cuadrilla de soldados romanos, ¿no? Andaba con severa cuadrilla de soldados romanos. Él se burlaban de él todos, ¿no? Algún día me voy a vengar. Entonces, imagínense, el hombre sentado ya mayor frente a la mesa de impuestos, ya cobrando, que le iban a pagar ya con su cuadrilla de soldados bien altos y él bien chiquito, y sus amigos de infancia que se habían burlado de él, ahí a pagar. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hizo? Que como Zaqueo había sido burlado, él había construido su vida para que nadie lo humillara más, para que nadie se ría de él, así que él escogió la profesión perfecta. Para eso. ¿Dónde vivía Zaqueo? Vivía en Jericó. Jericó era una ciudad de sacerdotes. ¿Por qué vivían en Jericó los sacerdotes? Porque Jerusalén era muy cara, una ciudad muy cara, y allí no podían vivir los miles de sacerdotes de levita que ministraban. Entonces vivían en Jericó, una ciudad más pequeña, donde vivía una sociedad muy rica, y entonces allí él cobraba impuestos. Él cobraba impuestos. Podemos imaginar a Zaqueo, una tremenda mansión, hombre rico hasta más, sentado en un comedor larguísimo, lleno de cimientos. Imagínense a Zaqueo chiquito en la punta del comedor allá, así en la esquina, no comiendo los mejores manjares que el dinero puede comprar, pero al final solo. En la punta, imagínense un gran mesón allá en la punta de la esquina. La llega y le servía, pero solo. Un día de esto, entonces Zaqueo oye un alboroto en la calle y le dice uno a los criados, ¿pero qué es lo que está pasando? Y no, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Averigua qué pasa. Y el criado vuelve y le dice a Zaqueo, es que va a venir un profeta, un maestro, un rabí. ¡Ah!
Eso que abundan por todas partes, entonces el hombre sigue comiendo allí, sigue, no le para muchas bolas al asunto. No, pero es que este es especial. Entonces le pregunta, pero ¿qué tiene de raro? ¿Por qué este es especial? Si miles han pasado por aquí, no. ¿No sabe por qué es especial? ¿Saben lo que se dice de él? Que él es amigo de pecadores y publicanos. ¿Cómo así? ¿Amigos de los que nadie quiere juntarse con ellos? ¿De los que nadie quiere ser amigos? ¿Un profeta? ¿Un maestro de Israel? ¿De los cuales lo único que hemos recibido es condena, crítica y rechazo nosotros? No, no puede ser. ¿Alguien que es amigo de los que nadie quiere ser amigo? Ah, no. Eso sí lo tengo que ver yo. Entonces, sale y como no podía ver por chiquito, se sube al arbolito. Y se imagina lo que era para este hombre, como ya dije, habiendo preparado toda su vida para guardarse, para no ser humillado, trepándose al arbolito, ¿no? Para ser intocable había construido la vida, entonces imagínense chiquitico, humillarse para eso, una humillación. Era volver a hacerse vulnerable una vez más. Pero cuán profunda era la necesidad de Zaqueo de un amigo. Esa era la necesidad profunda de él, que lo llevó a hacer eso. No importó nada por tal de ver a aquel que era amigo de alguno. Ahora, se sube al árbol, Jesús pasa y le dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Eres un pecador, mira, arrepiéntete. Tienes que arrepentirte, decían, pon de rodillas. ¿No fue lo que le dijo Jesús? No, Jesús le dice, nosotros de pronto hubiéramos hecho algo así. O le hubiéramos mandado cualquier otro método de evangelización, pero ¿qué le dice Jesús? Desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Eso fue tremendo para él. ¿Qué le está ofreciendo Jesús? Su amistad. Entonces, ¿cómo le entra a Jesús? Por su necesidad sentida, su amistad. ¿Cuánta gente hay así? Y aquí sí que hay. Sobran. Uno ve la gente aquí perdida. De ahí en adelante seguramente comieron juntos en su casa, ni siquiera sabemos de qué hablar. No sabemos qué mensaje le predicó. Eso yo no creo que le tuve que predicar mucho. Yo creo que solo amor de él, el estar allí. Pero sí sabemos lo que pasó al terminar la conversación. Zaqueo salió y ¿qué dice en el versículo 8? Aquí lo dice, ¿no? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo no. O sea, si a alguno le he robado, le devuelvo 4 veces y le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Entonces, qué interesante que la salvación de Zaqueo empieza por donde menos empieza en muchos de nosotros, empieza por el bolsillo. A mucha gente no se le convierte el bolsillo nunca. O se le convierte a medias. Se le convierte a medio bolsillo. Y la obra de Dios por eso está muy frenada en el mundo, muy frenada. Y con esto del COVID sí que se frenó. Pero no crean, Dios no se queda con nada. Porque Dios nos da finanzas para que nosotros apoyemos su obra. Para eso nos la da. Dice, prosperidad es que teniendo todo lo suficiente en todo, abundemos para toda buena obra. Esa es la definición de prosperidad. Pero bueno, a veces no se convierte, ese le convirtió el bolsillo de una. A veces el bolsillo es lo último, ya cuando estamos a punto de partir. Entonces él tuvo ahí un fruto tremendo de arrepentimiento y de conversión, como dice el versículo 9. Cuando oyó eso, Jesús le dijo, ¿cómo se prueba que se arrepintió? Porque dijo, si alguno le he robado, le devuelvo. Se reconoció que es un ladrón. Y segundo, voy más allá, le voy a dar a los pobres. Entonces por eso Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál era la necesidad profunda de este hombre? La salvación, sí, definitivamente. Pero Jesús no empezó ofreciendo la salvación. Porque Zaqueo no estaba buscando en ese momento eso. Él salió a buscar un amigo. Y eso fue lo que Jesús le ofreció. Y a través de eso llegó y pudo ser salvo.